¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, el micrófono está funcionando por lo menos. Bien. Hola, Rodrigo. Hoy vamos a ver, bueno, les explico lo que vamos a hacer. Hoy vemos la historia continua. Y ya nos queda el tema de distribución, ¿sí? Distribuciones muestrales. Entonces, como la mayoría tiene que recuperar mañana, recuerden, mañana a las 12. Hoy sería el tema de variable aleatoria continua, que es la distribución normal, que no lleva mucho tiempo. Y el lunes yo lo que quiero hacer sería como un repaso de toda esta primera parte de probabilidad, sobre todo la parte de probabilidad, porque me parece que no, no la están, no sé si no la están en problemas, esto de la normal. Y en el libro que les pusimos en el aula virtual, que es el Walpole, al final ustedes tienen tablas, las acumuladas, y tablas para la Poisson, el que vemos hoy, y tablas para las otras distribuciones, para la T, para la Chi, para la F, que vemos. Así que yo les pediría para la clase del lunes que tengan a mano esas tablas. Porque yo tengo unas tablas, pero bueno, son hace años que usa la cátedra y bueno, yo uso esas tablas. Pero bueno, en la del libro están más completas, ¿no? Porque ahí tienen para la binomial la acumulada. Yo no tengo acumulada el apunte de tablas y fórmulas que yo tengo. Así que para que le peguen una mirada y para que el lunes las tengan a mano. Así hacemos los ejercicios y vemos cómo se usan. ¿Sí? Entonces hoy vemos el último tema de esta parte, que es distribución normal. Después nos quedarían las distribuciones muestrales, que serían la T, el chi cuadrado, la F, estimación y test de hipótesis. ¿Sí? Entonces vamos a distribución, bueno, la primera distribución para una variable aleatoria continua, en realidad, es la distribución rectangular, ¿no? Para variable aleatoria continua. Es decir, que los valores de la variable aleatoria se encuentran en un intervalo. Entonces, la primera que se ve es la distribución uniforme. Profe, Perdón, me estoy presentando. Gracias por recordarme. Siempre me olvido. Y, espera, no estoy presentando todavía. Ahora, acá. Sí, distribución uniforme es la primera que vamos a ver y luego vemos la distribución normal. En este caso, consideramos A menor que B. Entonces, si tenemos una variable
aleatoria o la probabilidad de que X pertenezca a cualquier intervalo contenido acá en AB, en este intervalo AB, es proporcional al intervalo más grande AB, ¿sí? O sea, 1 sobre B menos A. Entonces, la función de probabilidad está dada, que en este caso, como es una variable aleatoria continua, es una función de densidad. Uno sobre B menos A. Para X que se encuentra en este intervalo. Y es 0 en otro caso. Ahora, recuerden que acá que es lo que tendría. Lo que tendría que tener es esto. Tendría A, B, tendría esto, que es la constante, B menos A. Y si, por ejemplo, yo quisiera en este intervalo A, B, C, D, ¿sí? Recuerden que por definición de probabilidad, ¿qué es lo que tengo yo? Que la integral entre menos infinito e infinito de la función de densidad diferencial de X tiene que ser igual a 1. Y eso es lo que yo grafiqué acá. ¿Sí? Porque acá esto vale 1 sobre B menos A. Y para calcular la probabilidad entre C y D, ¿qué es lo que hago? Es una continua, por lo tanto va a ser igual la probabilidad que la variable aleatoria X se encuentre en este intervalo va a ser igual a ¿qué? A la integral entre C y D de 1 sobre B menos A, que es la expresión de la función de densidad, ¿sí? Diferencial de X. Y esto es igual a que a C menos D sobre B menos A. O sea que la probabilidad que la variable aleatoria esté entre C y D es proporcional a la longitud del intervalo en donde se encuentra la variable aleatoria sobre la longitud del intervalo donde la constante de proporcionalidad es 1 sobre B menos A. ¿Sí? El intervalo más grande. Y bueno, la media que va a ser igual a B menos A sobre 2 y la varianza es igual a B menos A al cuadrado sobre 2. Y esta es la distribución uniforme para variable aleatoria continua, ¿no? Ahora, la otra variable aleatoria continua que se utiliza muchísimo es la distribución normal, que es la que asociamos a la campana de Gauss, ¿sí? Que es el que fue descubierta por De Moivre y en forma independiente llegó Laplace y Gauss, pero se la conoce como la campana de Gauss. Chicos, me esperan un rato, bueno, hasta que reaccione.
Recuerden que cuando nosotros dijimos que la variable lectora es los puntos que se obtengan al lanzamiento de un dado, recuerden que teníamos que salga un punto, que salga 2 puntos, 3, 4, 5 o 6 puntos. Y la probabilidad era una probabilidad uniforme, porque era un sexto, ¿sí? Ahora, si yo tomo como variable aleatoria los puntos, la suma de los puntos que salen al lanzar dos dados, ustedes fíjense que ya la distribución de probabilidad va tomando la forma de campana. Con 3 dados ya es esta, y con 4 dados, bueno, se parece más a la campana de Gauss, ¿sí? Entonces, la distribución normal o gaussiana está caracterizada por dos parámetros, la media y la desviación típica, sigma. Su función de densidad responde a esta fórmula. Función de densidad de una distribución normal con parámetros media y desviación típica. Esta formulita. ¿Sí? Que es bastante complicada, porque esta no la podemos, por ejemplo, si yo quisiera calcular, como esta es la función de densidad y quisiera calcular la probabilidad, esta no tengo la primitiva en forma analítica, se tiene que calcular por método numérico, ¿sí? Entonces, como depende de los parámetros de media y desviación típica, la curva normal adopta un número infinito de formas, que van a estar determinadas por los parámetros media y desviación típica. Ahora, las características de la distribución normal responden a una campana, dijimos, ¿sí? En donde es simétrica con respecto a la media. Y la media es igual a la moda, igual a la mediana. Esas tres características o medidas de tendencia central son iguales, en este caso, en una distribución normal. La media es igual a la mediana, igual a la moda. Y la campana es simétrica con respecto a esos valores, o a ese valor que sería la media, ¿sí? Tiene dos puntos de inflexión, que es en más menos una desviación típica, acá. La media más menos una desviación típica, tiene su punto de inflexión. Y es asintótica a más infinito menos infinito. Entonces, acá, por ejemplo, para una media igual a 0, acá sería el eje de simetría, y para distintas desviaciones típicas. Recuerden que la desviación típica o varianza me dan una medida de la dispersión de los datos. Entonces, cuanto mayor es la desviación típica, mayor es la dispersión. Entonces, en este caso, en la de celeste, tengo una desviación típica de 0,25. Esta azul es de 1, o esta negra es de 1, y esta azul de 0,5. ¿Sí? Y son distintas distribuciones normales para una media igual a 0, pero distintas desviaciones típicas. Acá para distintas medias y distintas desviaciones típicas. Ahora, esta es la expresión de la densidad, de la función de densidad de probabilidad. Entonces podemos obtener la acumulada de esta función. Esta curva me representa a mí la función de densidad de probabilidad. Entonces puedo obtener la acumulada, haciendo la integral de esta curva. Obtengo la función de probabilidad acumulada. Lo que en definitiva estoy haciendo es calculando estas áreas. Y esta es la función acumulada. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que la variable esté entre A y B igual a la acumulada en B menos la acumulada, que bueno, es la integral de esta curva, que no la realizamos, ¿no? Hay tablas, tenemos valores numéricos. O bien en
en el Excel, si ustedes ponen los valores, el Excel le da la mayoría de las distribuciones del Excel. Entonces, no se calcula analíticamente el valor de la integral, tabulamos sus valores numéricos. Entonces, ¿cómo calculamos las probabilidades asociadas a una curva normal específica? No podemos tener, o sea, la normal depende de la media y de la desviación típica, entonces, pero no podemos tener una curva para cada media y para cada desviación típica. Lo que se hace es tabular los datos para lo que se conoce como una normal estándar, que es una Z. Entonces, lo que se hace es tipificar. Se define la variable Z, que va a ser igual a que AX menos la media sobre la desviación típica. Lo que realizamos es una traslación y un cambio de escala de la variable original. Y la pasamos a una Z. Con eso lo que hacemos es usar una estándar con una normal estándar que tiene 0 y una desviación típica igual a 1. Desviación típica o variante igual a 1. Entonces, bueno, y se cumple, ¿no? O sea, si ese valor, esa media que estamos estandarizando con la Z nos da se cumple lo de que el 68% de los datos se encuentra en más o menos una desviación estándar y que el 95% de los datos se encuentra en más o menos dos desviaciones estándar y que el 99% de los datos se encuentran en más o menos tres desviaciones estándar. Y esta es una normal, la Z. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dijimos tipificar, cambiar variable. Para una observación X, ¿qué hago? Obtengo una Z. Z igual a que a X menos la media sobre la desviación típica. Se supone que esta media y esta desviación típica son los datos, ¿no? Entonces paso de una normal con parámetros media nu y sigma de desviación típica a una normal con media 0 y desviación típica 1, que deja por supuesto exactamente la misma probabilidad por debajo, porque eso es lo que me interesa a mí, poder calcular las probabilidades. Y esto nos permite así comparar entre dos valores de dos distribuciones normales diferentes para saber cuál de los dos es más extremo. Por ejemplo, acá se quiere dar una beca a uno de dos estudiantes de sistemas educativos diferentes y se asignará al que tenga mejor expediente académico. Tenemos el estudiante A, que tiene una calificación de 8, en un sistema donde la calificación de los alumnos se comporta como una normal con media 6 y desviación típica 1. El estudiante B tiene una calificación de 80 puntos en su sistema, donde la calificación se comporta como una normal con media 70 y desviación típica 10. Entonces, ¿a cuál se le asigna? Si se dice que se le va a asignar al de mejor expediente. O sea, las distribuciones son normales, entonces lo que hacemos es normalizar para poder llevarla a una normal. Esas dos normales se van a llevar a una normal estándar con media 0 y desviación típica, y de esa manera poder comparar, ¿sí? No se puede comparar directamente 8 puntos de A frente a los 80 de B, pero como ambas poblaciones se comportan de modo normal, podemos tipificar y observar las puntuaciones sobre una distribución de referencia que sería la estándar, con media 0 y desviación típica 1. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos ZA, que va a ser igual a que 8, que es X, menos 6 sobre 1. Me da 2. ZB va a ser igual a X, a 80 menos 70 sobre 10, que es igual a 1. ¿Y qué es lo que vemos? Que ZB vale 1 y que ZA vale 2. Acá es el 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Recuerden que esta es una acumulada. Por lo tanto, ZB tengo esta área y para ZA tengo esta área mayor.
Esta es la diferencia de área entre ZA y ZB. Entonces, como ZA es mayor que ZB, podemos decir que el porcentaje de compañeros del mismo sistema de estudio que ha superado en calificación el estudiante A es mayor que el que ha superado B, ¿sí? Porque A tiene mayor área, B tiene menor área. Entonces A va a ser el mejor candidato frente a B, ¿sí? Entonces, bueno, entonces dijimos, hacemos un cambio de variable y pasamos a una acumulada pero en Z, que es con el cambio de variable es igual a esta expresión. Entonces las probabilidades de la variable tipificada Z están tabuladas para los diferentes valores de la variable. Para calcular probabilidades, una vez transformada la variable a valores de Z, se busca en una tabla el área correspondiente, ¿sí? Porque es una acumulada. Entonces, por ejemplo, a ver, esta es una normal. Tenemos la media, no depende de ningún parámetro, porque la media vale 0 y sigma vale 1. Su media es 0, su varianza es 1, su desviación típica es 1. Entonces la curva f de x es simétrica con respecto al eje de ordenadas y tiene un máximo sobre este eje. Tiene dos puntos de inflexión en más menos 1, ¿sí? O sea, en más menos una desviación típica. Entonces, esto sería Z1 y esta sería el área debajo de Z1, o sea, la probabilidad, porque es Z, esto va a ser 1 menos f de Z. Recuerda que el área, toda el área debajo de esta curva, toda el área entre menos infinito e infinito es igual a 1, porque me representa probabilidad. Entonces, por eso decimos que si el área debajo de Z1, por debajo de Z1 es f de Z, esta que está a la derecha es que 1 menos esta f de Z, ¿sí? De esa manera vamos a calcular las áreas. Bueno, esta no. Bueno, la tabla consta de un margen izquierdo donde tenemos los enteros de Z y el primer decimal. Y luego acá tenemos el segundo decimal, en el margen superior. El cuerpo son las áreas o las probabilidades. Recuerden que su eje de simetría es en media igual a 0. Por lo tanto, son simétricos y eso nos ayuda a calcular las probabilidades. Esta es una T. Este es del libro que les dejé, el Mendenhall. No, no este es del Mendenhall, pero en el Walpole también lo tiene que tener. Esto es lo que, esto es lo que nos dan las tablas, ¿sí? Y lo que acá tenemos acá tenemos Z. Acá tengo valores negativos, se supone los valores positivos de Z, ¿sí? Pero recuerden, son simétricas, ¿sí? Acá tengo el eje vertical, que es el eje de simetría. Acá tengo los enteros con el primer decimal de Z. En el margen superior tengo el segundo decimal y en el cuerpo de la tabla tengo las áreas o probabilidades. ¿Sí? Porque es la acumulada, recuerden eso. Acá en la tabla lo que yo tengo lo que me da en la tabla es el área a la izquierda, esta área que está en celeste. Entonces, por ejemplo, para menos 3, que estaría, supongamos por acá, me va a dar el área que está a la izquierda, que es de 0,0013, el área a la izquierda. ¿Sí? Eso es lo que me da la tabla.
en el cuerpo. Por ejemplo, dijimos menos 3. Entonces, si yo voy a la tabla conectada a la izquierda, que es esta, 0,03, ¿sí? Eso es para valores negativos. Pero recuerden que les dije que vale la simetría, entonces si el área para menos 3, para valores menores que menos 3 es 0,013, va a ser lo mismo que el área, tiene que ser igual que el área para valores mayores que 3, por simetría, ¿sí? Y si no, nos fijemos. Acá. Ah, bueno, pero este me da a la izquierda, ¿no? Entonces yo lo que tendría que hacer es 1 menos el 0,9987. Recuerden siempre eso, que cuando yo calcule si yo entro en la tabla con el valor de 3, lo que voy a calcular o lo que me va a dar la tabla es toda esta área, ¿sí? Entonces lo que yo tendría que hacer es 1 menos este valor de 3, que era 0,99, creo, si no me equivoco. Valores negativos. 3. 99, para hacerlo, 9,87. 1 menos 0,9987. Nadie tiene su calculador. 0,0013. 13 o 3. No, 13, final. A ver, espera. Me tiene que dar lo mismo. Ah, está bien, ¿ves? 0, bueno, de esa con la tabla, ¿no? Recuerden, es la acumulada, el mismo valor que para 0,003. Sí, 0,013. ¿Sí? Que recuerden la simetría. Acá no van a tener ese problema porque tienen para valores negativos y para valores positivos, pero por una casualidad no llegan a tener. Pero recuerden que la tabla les da el área a la izquierda. Entonces, si yo quiero calcular, yo sé que, bueno, yo sé que esto es igual a esto, ¿sí? Lo ponen directamente y si lo quieren verificar porque tienen dudas, recuerden que la tabla cuando entren con 3 no les va a dar esta área de acá arriba, sino que les da el área que está por debajo. Entonces lo que tienen que hacer es 1 menos este valor, ¿sí? De esa manera. Pero bueno, acá ustedes tienen los valores negativos y los valores positivos, así que no van a tener mayores problemas. No tienen que hacer valer simetrías ni nada por el estilo, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, ¿cuál es la probabilidad de que un valor de z esté entre 0 y menos 2,03? Sería un área así más o menos entre 0 y menos 2,03, que sería lo mismo que haga entre 0 y 2,03 positivo, pero como les dije, la tabla les da el valor a la izquierda, entonces me conviene directamente hacerla. ¿Cómo la harían esta? ¿Cómo calcularían esta? A ver.
es 0, era. ¿Sí? Y es esta la que me piden en definitiva. ¿Cómo la calcularían? Porque sería la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre menos 2,03 menor que x y menor, perdón, z, ¿no? Le estoy dando ya z, no estamos estandarizando todavía. De que el valor de z esté entre estos dos valores y 0. ¿Cómo se calcula esa probabilidad? Cuando recuerden que como es z, estoy usando la normal estándar y es una acumulada. ¿Cómo la calcularían? ¿Con la integral? No, con la tabla. ¿Cómo calcularían esta área, chicos? Geométricamente, ¿cómo harían? Sabiendo que ustedes tienen... Claro, ¿cómo calcularían esta área, chicos? Esto que está en amarillito, sabiendo que esto es 0 y sabiendo que eso es una acumulada. Parece que no me... Recuerden, eh, creo que se los puse ahí. Como es una acumulada, recuerden que ustedes van sumando las probabilidades. Entonces, como estoy pidiendo se les pide una probabilidad de entre menos 2,03 y 0, entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería? La acumulada en 0 menos la acumulada en menos 2,03. Yo les puse por acumulada, pero en realidad lo que se pone es phi, porque así se representa la acumulada en la normal estándar, menos la acumulada en menos 2,03. Entonces, voy a la tabla. Bueno, sería la, ¿no? Si es simétrica con respecto al 0, esta área me está pidiendo, o sea, acá ¿qué sería? La acumulada en 0, que sería todo esto, porque son los menores que 0, menos la acumulada en menos 2,3, que sería por debajo de esto, ¿sí? Entonces, haciendo esa diferencia, yo obtengo lo que necesito. Entonces, si yo sé que todo esto vale 1, ¿cuánto va a valer la mitad? Si tengo el eje de simetría en 0 o el eje vertical. Si toda esa área bajo esa curva vale 1, ¿cuánto vale en 0? La mitad. No, ¿cuánto vale en la mitad? ¿Cuánto vale con la mitad si es 1 todo? Toda esta área de una normal estándar es la mitad, ¿cuánto va a valer? 0,5. Bien. Y menos, recuerden que la tabla me da la de el área a la izquierda, ¿no? O sea que voy a la tabla y busco la negativa. Menos 2 acá. Y el segundo número es 3, ¿no? El segundo decimal, perdón, es 3. Entonces, menos 2,03, que es 0,022. 0,02. ¿Y esto cuánto les da?
Esa es la probabilidad de que la variable aleatoria z esté entre menos 2,03, ¿sí? Recuerden, si tenemos el hecho de que lo que me da es el valor a la izquierda. Entonces, si me da el valor a la izquierda y es una acumulada, si yo calculo la probabilidad en cero, me da la mitad, que es 0,5, pero yo no quiero todo. Yo quiero un pedacito entre menos 2,03 y 0. Entonces tengo que restar la acumulada de menos 2,03, que es este pedacito, y queda lo que necesito. ¿Sí? Y recuerden que la mitad es 0,5. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad que Z esté entre menos 2,003 y más 2,03? Acá, ¿no? Pero se supone que chicos, calculé esto. Ahora lo que necesito es todo esto. Estoy pidiendo de acá hasta acá, el área es 0,4788, si no hice mal la diferencia, ¿no? Si de ahí hasta ahí vale 0,4788, ¿cuánto va a valer desde menos 2,03 a 2,03 cuando es simétrica? 0,9576. ¿Y cómo lo obtuviste? La multipliqué por 2. Bien, eso es lo que quiero que me contesten. 2 veces el área anterior, porque como esta ya la calculé, la multiplico por 2 porque es simétrica, ¿sí? Por eso le digo, o sea, fíjense en el número que pongo, ¿no? En el gráfico, ¿sí? Porque ya no está a escala. Pero recuerden siempre eso, que es simétrico. Si de 0 a menos 2,03 valía 0,4788, de 0 a 2,03 va a valer lo mismo, o el, em, 2 veces el 0,4788, ¿sí? ¿Que era cuánto? 0, 9576. 9576. Bien, vamos a otra. Esta, de que la variable aleatoria z sea mayor que 1,25. Me dice, la probabilidad de que la variable aleatoria z sea mayor que 1,25. ¿Sí? Entonces, como me está pidiendo mayor que 1,25, yo ubico el z que vale 1,25 y me dice mayor, por lo tanto, es este pedacito que me pide. Recuerden que la tabla les da el valor a la izquierda, ¿sí? O sea que este valor no me lo va a dar. ¿Cómo puedo calcular entonces ese pedacito, esa área? ¿Cómo calculo ese pedacito de área, esa área z mayor que 1,25?
Utilizando lo parecido, hacemos que desde 0 hacia adelante 0,5. Bien, siempre, sí, siempre recuerden esto, que todo esto, estoy diciendo, una tabla, ¿sí? Y la tabla siempre me da el área a la izquierda y que la curva es simétrica y cada tabla me da los valores negativos. Entonces, ¿cómo lo haría? Es para z mayor que 1,25, ¿es igual a qué área? Sería el área que da la tabla, 25, restándole y haciéndole el valor absoluto. Absoluto, porque son dos probabilidades, son áreas y son positivas. Pero Maximiliano, por el chat, supongo que es menos 1,25 y es esta área. Porque yo entro a la tablita menos 1,25. Lo hagamos así. Con 25. ¿A dónde voy? Acá. Acá, ¿no? Espero no equivocarme. Es 0,10. O sea, ya me la da la tabla, ¿sí? 0,1056, si no recuerdo mal. A ver, 1,25. 0,1056. Está bien. ¿Sí? Pero también la puedo calcular como más o menos me estaba diciendo Nacho. O sea, el total, que es, o sea, si yo, supónganse que no tenga la tabla esta, la negativa, que no tenga los valores negativos. Entonces no puedo hacer nada, pero yo tengo que calcular este pedacito. Entonces, ¿cómo lo haría? 1 es el total menos ¿quién? La acumulada, ¿en dónde? En 1,25. Porque la tabla lo que me va a dar, lo que está por debajo del 1,25. Eso sí me da. Entonces hago 1 menos la acumulada de 1,25 y voy a los valores positivos y 1,25 es 0,8944. 0,8944. Ok. 89,44. ¿Sí? ¿Y cuánto me da esto? Me tiene que dar aquello de arriba, si no. 0,1056. ¿Sí? Entonces, estas son las dos maneras de calcularla. ¿Sí? Si tengo la tabla con valores negativos, que acá en el libro está, no hay problema, como me da a la izquierda, yo sé que esta área que está por arriba de 1,25 es la misma área que está por debajo de menos 1,25, por la simetría, ¿sí? Entonces, entro directamente a la tabla de valores negativos y obtengo. Ahora, si no tengo la tabla de valores negativos, ¿qué hago? Yo sé que toda el área debajo de esta curva vale 1, menos
la tabla lo que me va a dar es la acumulada o la probabilidad o el área que está por debajo de 1,25. Entonces 1 menos la acumulada de 1,25. 1 menos, entro a la tabla y busco el valor y es 0,1056. ¿Sí? ¿Está bien? A ver otra. Bueno, esta probabilidad en 2,30 y 2. La probabilidad de que esté entre 0,34 y 2,30. Entonces, si yo hago un grafiquito, es 0,34. O sea, bueno, estaría por acá, ¿no? 0,34 y 2,30. Me pide esta área. Entonces, ahí, ¿cómo lo haría? Recordando siempre que la tabla me da el área a la izquierda, ¿no? O sea, me va a dar el área a la acumulada en 2,30, que es el área, menos la acumulada en 0,34, ¿sí? Porque son las áreas a la izquierda. Entonces, en 2,30 vamos, 2,30, 2, acá, 2,30, 0,9893, 0,9893 y menos 0,34, menos 0,34, 3, 4, 0,6331, 0,6331. ¿Cuánto me da? 0,3561. ¿Sí? Si no puse mal mi dedito, eso es lo que me da. ¿Sí? Entonces, chicos, recuerden siempre este grafiquito. La tabla siempre les da el área a la izquierda. Y calcular probabilidades con la normal estándar es el cálculo de áreas. Es algo geométrico, ¿sí? En base a esto. Recordando siempre que la tabla les da el área a la izquierda. Ahora nos quedaba uno, ¿no? Entre menos 0,34 y infinito. La probabilidad entre menos 0,34 menor que z menor que infinito. Y esto es menos. Y, o sea, menos 0,34 e infinito, que sería todo, ¿no? ¿Cómo la calcularían usando la tabla?
1 menos la probabilidad en ser menos 0,34. Bien, o sea, 1 menos la acumulada en menos 0,34. ¿Sí? 1 menos esta que me da el área a la izquierda. ¿Sí? O bueno, en realidad sería la acumulada en infinito menos la acumulada en menos 0,34. ¿Sí? La acumulada para, ustedes fíjense en la tabla, a valores positivos. 3,4, 3,49 ya me está dando prácticamente 1. ¿Sí? Entonces ya para valores mayores de 3,49, de 3,5, ya la probabilidad es 1. Por eso es, esto es 1. 1 menos, o bueno, 1 menos, la tabla me da lo de la izquierda. Está bien. ¿Cuánto me da menos 0,34? Menos 0,34. 0,3669, 0,3669. Eh, 0,34. Bueno, 3669. ¿Sí? ¿Cuánto da esto? 0,6331. Y si no tendrían la tabla de valores negativos. Ah, esperen. Ah, no, está bien, pensé que había calculado con la positiva. Y si no tendrían la tabla de valores negativos, ¿cómo lo calcularían? Porque esto es porque tenemos la tabla de valores negativos, pero bueno, sí, ¿cómo haríamos si no tendríamos la tabla de valores negativos? ¿O de qué otra manera la podrían calcular también? Si no tendríamos la tabla de valores negativos, ¿cómo la calcularían? O esta área que es igual. Tenemos la tabla de valores positivos nada más. ¿Cómo la calcularían si no tendrían la tabla de valores negativos de Z? Tendrían valores positivos, la tabla de valores positivos nada más. Chicos, ¿están ahí? ¿Me están escuchando? Eso, ¿me están escuchando? No me dice que no me estén escuchando.
¿Cómo la calcularían esa área si no tendrían la tabla de valores negativos, únicamente la de valores positivos? Este, Esta área que queda por debajo de 0, menos 0,34 es igual a ¿qué área que queda por arriba? Al área de arriba, 0,34. Bien, de 0,30. Ah, ya. A esta área por la simetría, ¿sí? Entonces, lo que queda por debajo de 0,39 es igual a esta área que queda por debajo de menos 0,34. Entonces, si yo tendría la tabla únicamente de valores positivos, tengo que calcular la probabilidad de que z sea menor de 0,34, ¿sí? Y esto me lo da directamente la tabla. Voy, entro, valores positivos, 0,34, que es 0,6331, que es este, 0,6331, ¿sí? Esa es otra manera de calcularlo. Ahora, trabajamos con variable aleatoria z, ¿sí? O sea, ya está normalizada. Pero, por ejemplo, sea x una variable distribuida normalmente con media 4 y desviación típica de 1,5. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un valor x mayor o igual que 6? Es decir, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 6. Entonces ahí lo que tengo que hacer es utilizar la normal estándar. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo la probabilidad de que la variable aleatoria x sea mayor o igual que 6, que va a ser igual a la probabilidad y estandarizo, o sea, x menos la media sobre sigma va a ser mayor o igual que 6 menos 1,5 sobre, espera, 4 y 1,5, al revés. 6 menos 4 sobre 1,5. Esto es z, y este va a ser el z sub 1, o el valor que toma z con esos valores. Entonces va a ser la probabilidad de que z sea mayor o igual, y calculo 6 menos 4, 2, dividido, 1,33. ¿Sí? Si no me equivoqué. Entonces, ahora sí utilizo la normal estándar, la probabilidad de que z sea mayor o igual que 1,33. O sea,
que 1,3. ¿Sí? La calculo. ¿Cómo la calculo esa probabilidad? 1 menos hasta 1,33. 1 menos la acumulada hasta 1,33 por el que es lo que me da la tabla, ¿no? Bien. Entonces voy a la tabla y 1,33. 1,33. 0,9082. 1 menos 0,9082. ¿Sí? ¿Cuánto me da? 1 menos 0,9082. 0,0918. ¿Sí? Y esa es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea mayor o igual que 6. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora qué hasta ahora, bueno, utilizamos la normal estándar y después en el último ejercicio vimos que teníamos una variable aleatoria y que transformábamos a Z o estandarizábamos para poder calcular las probabilidades usando la normal estándar, ¿sí? Entonces, sea una variable distribuida normalmente con media 4 y desviación estándar 2. Hallar el valor de x que deja por encima de él un 38,20%. Esa es probabilidad, ¿no? O sea, sí. Acá me dice hallar el valor de x que deja por encima de él un 38,20%. Es decir, o sea que lo que me están pidiendo es, o lo que me están diciendo es que la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor que un valor x sub 0, que es lo que yo no conozco, de 0, 0,30. Ahí tienen el grafiquito mayor. Y esto es el que yo tengo, ¿sí? Yo tengo el área. Entonces, si estandarizamos Z, que un Z, que un Z1, que bueno, ya lo podemos calcular, ¿no? Pero les pongo así como Z1, esto es un Z1, y que me deja un área de 0,3820, que es esta área. Entonces, ahora yo tengo el dato de área, o sea que yo tengo el dato de acá dentro, del cuerpo. Lo que yo necesito encontrar es el Z. Entonces, busco 0,38 en el cuerpo
38,20. Acá no lo tengo. Tengo que ir acá. Acá. Tengo 0,3821. Me da 0,3. Que recuerden por la simetría, acá tengo menos, perdón, a ver, menos 0,3, que me da un área de 0,3821. 0,3. Menos 0,3, ¿sí? Que recuerden que por la simetría va a ser lo mismo que esto, que me deja un área por arriba de 0,3820, o menos 0,30 que me deja por debajo un área de 0,3820. Pero yo lo que quería era el valor de X, ¿no? Entonces, recuerden que Z era igual a que a X menos la media sobre la desviación típica, y esto es igual a 0,30, y esto va a ser igual a qué valor tengo. ¿Sí? Esto es lo que yo estoy buscando. Entonces, como tengo media 4 y desviación típica 2, esto va a ser igual a X menos 4 sobre desviación típica 2. Y acá despejo X. ¿Qué cuánto me da? O sea que ese es el valor de X que me da una probabilidad de 38%. ¿Sí? De esa manera. Bueno. Bueno, hasta acá porque no... Vaya. Chicos, ¿han entendido cómo se usa la tabla? Bueno, o sea, no es tan cómodo porque ustedes tienen los valores negativos, la de valores positivos, sí, pero si no tienen la de valores negativos, ya saben, siempre recuerden que es simetría, tiene simetría, y que lo que la tabla les da es el área a la y valor Z. Y luego, bueno, si no tienen los valores negativos, pueden usar la tabla de valores positivos, no hay problema. A ver. Bueno, no, acá no. Bueno, mañana, recuerden que mañana a las 12 es el recuperatorio de Fourier, ¿no? Hasta acá, chicos. Pero recuerden que el lunes, por favor, bueno, mañana los que mañana rinden, y el lunes vamos a hacer como un repaso general, o sea, vamos a hacer más ejemplos de probabilidad, todo lo que es probabilidad, o sea, los temas que vimos hasta ahora, que sería probabilidad, bueno, descriptiva, si lo quieren hacer, probabilidad y variable aleatoria, discreta y continua. O sea, hasta este tema, que es la distribución normal. Porque después, bueno, ya comenzamos con las otras distribuciones muestrales,
esa estimación y test de hipótesis. Que son largos por los casos que tienen, pero en realidad son todos similares, ¿no? Muy parecidos. Así que, bueno, si no tienen preguntas,